de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suc Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eni, Ofni y Fineí, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Dios bendiga su palabra. Hoy quiero predicar un tema que lleva como título propósitos de vida. Repita conmigo: propósitos de vida. Amén. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Dios no es un Dios improvisado ni improvisa, sino que es un Dios que tiene propósitos y planes específicos para nosotros. Así que nosotros no estamos aquí por casualidad, ni somos objeto de la casualidad. Dios quiere que aprendamos a entender cuál es el propósito de su voluntad. El deseo de Dios para nosotros es que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere con nuestras vidas. Obviamente sabemos que el Señor nos ha dado la salvación y estamos en una iglesia, pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechuras suyas y que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó para algo bueno. La Biblia dice que Él nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y la palabra de antemano es la palabra predestinación. Quiere decir que antes que nosotros naciéramos, viniéramos a la existencia, ya había un propósito de Dios con cada uno de nosotros. Y dice, para que anduviéramos en ella. Quiere decir, para que nos conectemos con su propósito, con su deseo, con su voluntad, con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, porque de manera particular Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero a veces no entendemos el propósito de Dios, no lo entendemos, y cuando no lo entendemos, Dios va a buscar la manera que nosotros entendamos ese propósito. Dios va a proveerse de medios para llevarnos a ese propósito. Recuerde cuando Dios le habla a Jonás y le dice que vaya a Nínive y pregone contra aquella ciudad. Dice la Biblia que Jonás tomó un pasaje y se fue para Tarsis, se fue en vía contraria a la voluntad de Dios. Y la Escritura dice que se levantó un mar fuerte sobre aquella nave a tal punto que quería destruirla. Y Jonás sabía que por causa de él había venido todo ese desastre a aquellas personas. Y él dijo: yo sé que por causa mía ha venido todo esto, porque cuando nosotros estamos en una vía contraria a la voluntad de Dios, todo se pone en contra de nosotros. Y se pone en contra por la sencilla razón de que Dios quiere encaminarnos a hacer su voluntad. Y cuando tú reconoces que Dios está en tu vida y que reconoces y sabes cuál es la voluntad de Dios, entonces todo cambia. Porque cuando Jonás reconoció que por causa de él había llegado todo ese desastre, dice que lo lanzaron al mar y el mar cesó. ¿Por qué el mar cesó? Porque todo lo que está en contra tuya, cuando tú vas en vía contraria a la voluntad de Dios, en el momento que te enfocas a la voluntad de Dios, todo se pone a favor. Inmediatamente todo se da, se abren las puertas. Dios va contigo, Dios camina contigo, porque Dios quiere que aprendamos a hacer su voluntad. Pero cuando vas en contra de esa voluntad,
todo se pone en contra. La vida de Ana es una vida maravillosa que nos enseña el propósito de la voluntad de Dios para nosotros. Porque hay un propósito para nosotros. La Escritura dice que Ana era mujer. ¿Puedo bajarme, pastor, allá abajo? ¿Puedo bajar? Quiero estar un poco más conectado con ustedes. Eso, por aquí. Sí, sería mucho mejor. Ok. Hoy quiero hablarle acerca de una mujer llamada Ana. Pero recordemos que el apóstol Pablo dice en cierta ocasión: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad que Él os ha llamado. O sea, no hay otra manera de conocer la voluntad de Dios si no se abren los ojos de nuestro entendimiento. Y no se refiere a los ojos físicos, se refiere a la capacidad espiritual de entender la voluntad de Dios. Y para esto voy a tomar la vida de Ana. La Escritura dice que Ana era mujer de un hombre llamado Elcana. En aquellos tiempos algunos hombres podían tener dos mujeres, porque Elcana tenía dos mujeres, una llamada Ana y la otra se llamaba Penina. En aquellos tiempos, hago la salvedad, algunos hombres podían tener dos mujeres por la dispensación de aquel tiempo. Y dice que este era el caso de Ana. Pero la Escritura dice que su marido la amaba y le daba una parte escogida porque la amaba mucho, porque Ana no había podido tener hijos. Entonces su marido tenía un amor especial hacia ella. Pero dice la Escritura que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esto significa de que Ana estaba en un estado de tristeza, de depresión. Porque cuando las personas no comen, lloran constantemente, es porque están en depresión o en tristeza. Y este era el caso de Ana. Ana no comía y lloraba. ¿Y por qué? Porque había un faltante en su vida, porque todos tenemos faltantes. Un ejemplo, cuando usted es un joven y usted va a la universidad, usted sueña con ser un profesional, qué sé yo, o tiene una meta en su vida y usted se siente realizado cuando la alcanza. Pero luego que usted hace una vida matrimonial con un hombre, sea la mujer o el hombre con la mujer, se va a sentir realizado como esposo o como esposa. Pero hay un faltante. Necesita esta pareja sentirse realizado como padre. Amén. O sea, en pocas palabras, tener hijos, porque el tener hijos trae una realización de propósito. Entonces Ana tenía un faltante, y era que Ana no tenía hijos. Y lo impresionante de todo es que su rival tenía lo que ella le faltaba. O sea, ella no tenía hijos, pero su rival tenía lo que ella tanto anhelaba. Es como cuando usted quiere tener algo, pero su enemigo le sobra lo que usted desea. Entonces eso en el corazón comienza a afectar. Entonces Ana está deprimida, está triste, llora, no come, porque su rival tiene lo que ella desea tener. Y ella va todos los años a la casa de Jehová y va de una forma religiosa a llorar, a entristecerse, pero no tiene hijo. En pocas palabras, no tiene éxito. Ana se siente frustrada. ¿Y por qué? Porque Ana tiene una vida sin sentido y sin propósito. Y eso pasa con mucha gente que cuando se encuentran en esa etapa de depresión, de tristeza, de ansiedad y de frustración, es porque carecen de propósito. Y si carecen de propósito es porque no han entendido el propósito de Dios para sus vidas. Porque Dios tiene un propósito contigo. Tú no eres objeto de la casualidad. Tú no naciste por error.
Dios tiene un propósito contigo y Dios te va a levantar tarde que temprano. Tú vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer a esta tierra. Y cuando tú te enfocas a ese propósito, Dios comienza a bendecirte, porque es necesario que nos enfoquemos al propósito de Dios. Por eso la Biblia dice que estas cosas Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Quiere decir que antes que usted naciera, ya Dios tenía un plan. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 9, la Biblia dice que Jacob no había nacido, ni había hecho cosa ni buena ni mala, y Dios lo había elegido. Note bien que la elección de Dios a nuestras vidas no está basado en lo bueno que hayamos hecho o en lo malo que hayamos sido. Dios no te escogió porque haya sido malo o porque haya sido bueno. Esto significa que Dios no te escogió en base a tus obras. Dios te escogió antes que hicieras cosas buenas o hicieras cosas malas. O sea, antes que tú existieras, ya tú habías sido elegido por Dios. Y eso significa que Dios te ama por encima de lo malo que hayas sido, o Dios te ama por encima de lo bueno que tú seas. Diga, Dios me ama. Dios nos ama a todos. Pero Dios quiere que nosotros entendamos el propósito de su voluntad. Entonces Ana tiene una vida en la cual se siente frustrada, vacía, deprimida. ¿Por qué? Porque ella está enfocada a otras cosas. Y mucha gente está desenfocada del propósito de Dios. Mucha gente quiere tener muchas cosas en estas vidas solo por demostrarle a alguien que ellos son útiles y pueden tener algo. O sea, Ana quería tener un hijo porque quería demostrarle a su rival que ella también podía tener hijos. Mucha gente quiere tener tantas cosas en la vida solo por demostrarle a alguien que ellos también pueden tener algo. Es como cuando tú has tenido luchas internas y carencias desde tu niñez y creces con las ganas de tener algo. Pero ¿cuál es el propósito de tenerlo? ¿Solo demostrar que tú puedes? ¿Solo demostrar que eres importante? ¿Será que eso está conectado a la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque Ana luchaba, tenía una rival y su rival se metía con ella y se burlaba. Entonces Ana quería tener hijos para decirle a su rival: yo también puedo tener hijos. Pero el punto es, ¿cuál es el propósito de ese hijo? Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito por el cual tú quieres pedir algo? Muchas cosas que nosotros pedimos carecen de sentido, de propósito. Es como cuando estamos pidiendo algo que solo nos glorifique a nosotros, pero que nada glorifica la voluntad de Dios. Es cuando yo quiero hacer algo porque tengo la buena intención, pero las buenas intenciones no sustituyen la voluntad de Dios. Y Ana quería tener un hijo para demostrarle a su rival que ella también podía. Y ahí es donde caemos en prejuicios sociales. Por querer demostrarle a la sociedad que somos importantes, nos esforzamos por hacer algo. Pero cuando eso no se da en nuestras vidas, llega frustración, porque Ana estaba frustrada y Ana no tenía hijos, no porque fuera estéril. Si usted puede mirar, ahí no dice que Ana era estéril. Ana no era estéril. Dos textos dicen, el versículo 5 y el 7, que Jehová no le había concedido tener hijos. Y si Dios no le había concedido tener hijos, es porque Dios tenía un propósito con Ana, pero Ana no lo entendía. Como muchos de nosotros no entendemos lo que pasa con nuestras vidas. El que Ana quisiera tener hijos no estaba en sus manos, estaba en las manos de Dios. El que usted quiera tener cosas en la vida no está en sus manos, está en las manos de Dios, no en las suyas. Hay cosas que usted puede luchar y hacer, pero hay cosas que solo están en las manos de Dios. No solo en las manos de Dios, están en el tiempo de Dios. Y uno no lo entiende.
Porque muchas veces nos sentimos frustrados porque queremos algo y no lo podemos tener. Pero el que Ana no pudiera tener hijos no significaba que Dios no quisiera que ella no tuviera hijos. Lo que significaba era que no era el tiempo para tener ese hijo. Lo que significaba es que todavía ese hijo tenía que nacer con un propósito definido. Pero mucha gente puede tener hijos, pero no tienen un propósito por el cual traen los hijos. Pero nuestro Dios es un Dios de propósitos. Dios te da algo con un propósito. Dios te dio la vida con un propósito. Todo lo que Dios te ha dado tiene un propósito y tiene un sentido. Cuando usted conoce el propósito, usted le da sentido a su vida. La frustración se va de su vida y usted comienza a sentirse realizado. Pero Ana lloraba, no comía y estaba deprimida. ¿Sabe por qué? Porque no sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida. Porque ella estaba enfocada en tener un hijo y demostrarle a su rival que ella podía. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Pedid y no recibid, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Que todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Queriendo decir que nosotros pedimos, no recibimos, porque pedimos mal para gastar en vuestro deleite. Quiere decir, en mi deseo, en mi propósito, en mi voluntad, pero no para glorificar a Dios. Por eso mucha gente no recibe lo que pide, porque lo que está pidiendo no glorifica al Dios de los cielos. Nadie dice amén. Lo que estás pidiendo no glorifica al Señor. No significa de que Dios no te pueda dar cosas que tú quieras. Significa de que hay cosas que tú tienes que ponerle sentido a Dios. ¿Por qué quieres una casa? ¿Para qué quieres un carro? ¿Para demostrarle a los demás que tú eres importante, que eres esforzado? Pero el día que tú pidas algo para bendecir a Dios, ese día Dios te lo da rápidamente. El día que tú le pidas dinero al Señor para honrar su nombre, para bendecir su casa, tú le estás dando sentido a tu petición. Y cuando tú le das sentido, le das propósito a lo que pides. Porque la Biblia dice también en Primera de Juan, dice la Escritura Primera de Juan, si no estoy mal, capítulo 5, versículo 14. Dice que si alguna cosa le pedimos según su voluntad, Él nos oye. Porque todo lo que le pedimos a Dios debe ser de acuerdo a su voluntad. Si le pides un hijo, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que le pidas a Dios debe ser de acuerdo a su. Y si pedimos alguna cosa según su voluntad, quiere decir que lo que yo pida tiene que ver con su voluntad, Él me oye. Queriendo decir que lo que yo pido y no tiene la voluntad de Dios, Dios no me va a responder. Y por eso es que ahí no hay respuesta a muchas cosas que pedimos, porque no están conectadas a la voluntad de Dios. Por eso Ana no tenía hijo, no porque fuera estéril, sino porque Ana no le había puesto un propósito a ese hijo. Y por eso muchas personas no reciben tantas cosas. Si miramos la Escritura en los tiempos de Ana, ¿cuál era la condición del pueblo de Israel? En aquellos tiempos había una decadencia espiritual y moral. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona a tres personajes. Un sacerdote llamado Elí y los dos hijos, Ofni y Fineis, eran sacerdotes de Jehová. Ellos estaban en el templo. Ellos estaban allí. Ellos servían a Dios. Pero ¿cómo lo servían? ¿Lo servían de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a su deseo? O sea que hay gente que está sirviendo de acuerdo a su deseo, pero no a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se hace como Dios dice.
no como nosotros creemos. Entonces esos que estaban ahí en el templo en aquella época, dice la Biblia que los hijos de Eli se acostaban con las mujeres a la puerta del templo. Imagínense, los que le servían a Dios se acostaban con las mujeres a la puerta del templo. Los que le servían. Ahora, dice la Escritura, si me colaboran con los pasajes, dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, que los hijos de Eli eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Mi pregunta es, ¿cómo unos hombres impíos que no conocían a Dios servían a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo las personas que no conocían a Dios ni tenían conocimiento de Dios, a Dios servían? Porque a Dios no se sirve con buenas intenciones. A Dios se sirve con conocimiento de su voluntad, de cómo se hacen las cosas en Dios. Podemos poner gente que esté en el altar solo por llenar un espacio, pero hacer la voluntad de Dios es que la persona que está en el altar debe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para vivir en el altar hay que estar santificado, hay que estar dedicado y saber a quién se le sirve. Y no solo saber a quién se le sirve, saber cómo se le sirve, de qué manera se le sirve. Pero ellos estaban allí en el templo y se acostaban con las mujeres a la puerta del templo. En pocas palabras, había una decadencia espiritual, moral en esos tiempos. ¿Sabe por qué le estoy hablando de esto? Para que pueda entender por qué Ana no tenía hijos. Entonces los que estaban en el templo, que eran hijos del sacerdote, estaban desviados de la voluntad de Dios, porque eran hombres impíos. Impío significa malos y perversos. Los malos y los perversos estaban en el lugar, y eso significa que la conexión entre Dios y los hombres estaba rota. Significa de que Dios no se podía manifestar. Aunque Dios es todopoderoso, Dios te necesita como un medio, que tú estés santificado para que tú portes la gloria y te conectes con Dios. Por eso cuando Moisés llegó al monte Sinaí, ¿por qué Dios se manifestaba en aquellos tiempos en los montes? Porque los montes eran vírgenes y los montes eran santificados, y Dios, para poder manifestarse a esta tierra, necesita lugares santos, porque Él es santo, y necesita hombres santos para comunicarse con su pueblo. Entonces, si estos hombres eran perversos, entonces Dios no se manifestaba, porque necesitaba un hombre santo. Pero ¿quién había fallado? Les voy a explicar. Es que el sacerdocio en aquellos tiempos era un sacerdocio por herencia que se podía heredar. ¿Cómo así? Todos los que venían de la tribu de Eli podían ser sacerdotes. Eso significa de que ellos tenían un lugar por herencia, pero no tenían un lugar por mérito. Hay una diferencia en estar en un lugar porque yo hice méritos para estar, y otra cosa porque a mí me coloquen en ese lugar. Entonces Eli, que era el sacerdote, puso a sus hijos allí sin que tuvieran conocimiento de Dios. ¿Quién estaba fallando? Había fallado Eli. Por eso yo estoy hablando de un padre como Eli, y voy a hablarle de una madre como Ana. La diferencia entre Eli como padre y la diferencia entre Ana como madre. La diferencia es que quien había fallado era Eli, que no corregía a sus hijos, que no les había enseñado que aunque ellos habían sido escogidos, esa tribu, había un propósito, y era servirle a Dios en el altar, y que ese propósito era que ellos tenían que ser santos, pero estaban allí sin ser santos porque eran perversos. Y si no tenían conocimiento de Dios, fue porque nunca los enseñó ni les dijo quién era Dios. Entonces, ¿qué estaba fallando? Estaba fallando Eli como padre. Cuando yo veo una sociedad como la de hoy, que está corrompida, dañada,
que la gente no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Yo veo y la gente dice, esta sociedad está fallida, la juventud de hoy en día, no, esta juventud está loca, esto, lo otro. ¿Quién falló? ¿La juventud o los padres? Los padres. Y no podemos decir que todos los hijos son malos, pero la generación pasada no formó a sus hijos como debían ser. Elí no le enseñó a sus hijos cómo debían servirle a Dios. A veces venimos con nuestros hijos a la iglesia, pero no le enseñamos a nuestros hijos quién es Dios, ni cómo se agrada a Dios, ni cómo se le sirve a Dios. Porque decimos, bueno, que ellos elijan. No, Dios nunca mandó que los hijos eligieran por ellos mismos. Dios mandó que los padres debían enseñar a los hijos, porque son los padres los que enseñan a los hijos. Les voy a poner un ejemplo de esto. Hay un texto en la Biblia que está en Génesis capítulo 34, donde dice que salió Dina, la hija de Lea, a conocer las mujeres del país, y conoció a Siquén, hijo de Hamor. Y dice que el joven la vio, y dice que se enamoró de ella, pero la tomó y abusó de ella. Era la hija de Jacob. Jacob era un príncipe de Israel. Las reacciones de sus hijos fueron que con engaño hicieron que aquel pueblo se circuncidara. Y como la circuncisión duraba 8 días aproximadamente, el dolor era fuerte a los 3 días. A los 3 días cayeron sobre ellos, los mataron, les robaron todo, secuestraron a los hijos y se llevaron todo el botín. Los hijos de Jacob, los hijos de un príncipe que tenía promesa y conocía a Dios. Nuestra pregunta es, ¿por qué los hijos de Jacob robaron, quemaron, destruyeron, mataron, secuestraron si eran hijos de un príncipe? Porque ese príncipe no les enseñó, no los corregía, no los guiaba. Lo dice el capítulo 35, que Jehová le habló a Jacob y le dijo, sube a Betel y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Y dice que Jacob le dijo a su familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, los zarcillos de las orejas, de las narices, limpiados, quiten los vestidos. ¿Cómo era posible que los hijos de Jacob tuvieran otros dioses? Y él lo sabía. Porque lo que está fallando hoy en día es la paternidad. Lo que está fallando hoy en día es que los padres son muy permisivos con los hijos. Nadie dice amén a este mensaje. Si fuera un mensaje profético, todo el mundo, yo recibo esa palabra es mía. Sí, de verdad, de verdad. En serio. Entonces, ¿quién fallaba? ¿Cómo era posible que los hijos de un príncipe habían matado, robado y de todo? Pero entonces Dios le dice, sube a Betel, y cuando sube a Betel, se pone los pantalones, Jacob, le dice a sus hijos, quítense los dioses ajenos, déjenlos. Ahí sí le habla con autoridad. Quítense los zarcillos, quítense todo, muden sus vestidos y busquemos a Dios. Entonces, ¿quién está fallando? ¿Por qué somos tan permisivos con nuestros hijos? Yo tengo un hijo de 18 años, está en la universidad y le sirve a Dios. Y siempre le digo, usted nació con un propósito. Porque yo le pedí hijos a Dios que le sirvan a Dios. Porque cuando me convertí al Señor entendí que Dios me había escogido antes que yo naciera para servirle. Amén. Y el mundo los amenaza. Todo este mundo corrompido los amenaza. ¿Cómo puede la juventud hoy en día permanecer en Dios si el Señor dice, permaneced en mi palabra? ¿Cómo pueden permanecer si son tan frágiles que no conocen en dónde tienen que permanecer?
permanecer, ni cómo tienen que permanecer, porque ni siquiera conocen la Biblia, porque no la leen. No la leen. Mucha gente no lee la Biblia, no estudia la Biblia. Deuteronomio 6 dice que Dios dijo: estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque los padres son los que tienen que enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No es el mundo que te los va a enseñar. En la escuela ellos aprenden, escúcheme bien, ciencia, conocimiento, teoría, educación, la aprenden de los padres. Porque en la escuela ya no enseñan educación, ya no educan. Quienes forman usted, el padre forma a los hijos en los principios de Dios, y la iglesia fue llamada a que pudiera entender el propósito de Dios. Por eso los hijos de Elí eran impíos. ¿Y cómo eran impíos si su papá era sacerdote? Una sola sencilla razón: les permitía todo a sus hijos. ¿Cuántos padres son permisivos aquí? El ser permisivo no significa que tú amas más a tus hijos. Al contrario. Porque la Biblia dice que el hijo que Dios ama lo corrige y lo disciplina. Amén. Yo los veo muy callados, no sé. Me pregunto, ¿será que me van a querer apedrear? ¿Es este hombre que vino a regañar? No, yo no. Yo vine a predicarles la palabra. Amén. Entonces estamos en Ana, ¿estamos claros? Tenemos que llegar al punto por qué Ana no tenía hijos. Amén. Estamos desglosando por qué Israel en aquel tiempo se encontraba el altar así, que habían hombres impíos, y como Dios no se manifestaba, porque el capítulo 3 de Primera de Samuel dice que en aquellos días no había revelación ni visión con frecuencia, porque lo que trae la revelación y la visión es la santidad de Dios. Amén. Es que un hombre esté apto para Dios. Amén. Entonces, como los que estaban ahí no lo estaban, entonces Dios dijo: voy a hacer un cambio. Voy a quitar estos perversos de allí y me voy a proveer de un sacerdote fiel que haga conforme a mi voluntad. Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer su voluntad? Entonces, ¿por qué no la buscamos? ¿Por qué no preguntamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero saber tu voluntad. Dime, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres hacer con mi vida? No solo venir a la iglesia y sentarte. Tú tienes que preguntarle: Señor, ¿qué quieres con mi vida? ¿Qué quieres con mi familia? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? Eso es lo que tenemos que buscar. Y por eso Dios dijo: voy a quitar a eso y me voy a proveer de un sacerdote fiel. ¿Y sabe dónde estaba ese sacerdote? En las entrañas de Ana. Amén. Pero Dios dijo: hasta que no me lo dedique, hasta que no le dé propósito y sentido a la vida de ese niño, no se lo voy a dar. Amén. Porque lo que tú quieres tiene que tener un destino para Dios. Amén. Si tú quieres dinero, Dios te lo puede dar. Dios dice: mío es el oro, mío es la plata. El punto es: ¿para qué quieres ese dinero? ¿Para demostrarle a los demás que puedes? ¿O para humillar a otros porque tienes? En Dios no es así. En Dios no es así. El Señor dice, la Biblia dice, escúcheme bien, en 2 Corintios, si no estoy mal, el capítulo 8, dice la Escritura: para que seáis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce acciones de gracias a Dios por medio de vosotros. Porque cuando yo soy una persona libre para dar, Dios me ha dado riqueza y le doy a otro, eso produce acciones de gracia en las personas que le doy hacia Dios. Yo hago que las personas bendigan el nombre de Dios con mi provisión o con lo que yo les dé.
Una forma de evangelizar poderosa a la sociedad es haciendo obras sociales y bendiciendo a la gente. Entonces, ¿cuál es el propósito de tener dinero en la iglesia o que Dios nos dé bendiciones? Para ser libre, para dar. Pero hay gente egoísta que no sabe eso. Y por eso Dios no les da nada. El día que tú te enfoques a conocer la voluntad de Dios, ese día Dios te bendice. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? ¿Cuántos quieren que se desaten bendiciones, se desaten peticiones? Ponle propósito y se desata. Te lo voy a explicar. Llega el momento en que Ana, dice la escritura, que cambió inmediatamente. Y cuando ella se ve frustrada, esa vez llega a la presencia de Dios y llega de otra manera diferente. Y dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Note bien que dijo, la aflicción de tu sierva. O sea, se puso en un modo servicio. Señor, yo soy tu siervo, soy tu sierva, te voy a servir. ¿Cuánto les van a servir a Dios? Señor, aquí estoy para servirte, aquí estoy dispuesto, aquí estoy dispuesta. Ella estaba diciendo: si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y le dieres a tu sierva un hijo varón. Un ángel dijo: amén. Yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y Dios dijo: pues eso es lo que yo quería, Ana, que tú me ofrecieras tu hijo, no que quisieras un hijo para competir con tu rival. Yo quiero un hijo que me glorifique a mí, pero yo quiero dártelo para que tú lo dediques, porque un hijo dedicado es diferente. Cuando somos dedicados a Dios, somos diferentes. La diferencia de un hombre usado por Dios y el que no es usado es que el que es usado es dedicado a Dios, y el que no es usado solamente está ahí por demostrar algo. Porque mucha gente quiere estar en el altar para decir que son alguien, pero ni siquiera saben por qué está en ese altar. Por eso Ana dedicó a su hijo, dijo: yo lo dedicaré a ti todos los días que viva. Wow. O sea, aun cuando esté grande, le haré recordar que él nació para servirte a ti. Pero hoy en día: pastor, vengo a presentar a mis hijos, y lo único que en el corazón están de ellos: guárdalo, Señor, que no se enferme, que no muera. Eso es lo único. Porque para servir a Dios, ni por ahí. Porque si fuera para servir a Dios, estuvieras fielmente comprometido en guiar a tus hijos desde niños. Instruye al niño en su camino, y cuando esté grande no se apartará. Pero la mayoría es: oren por él para que Dios lo guarde. Entonces, cuando ya se desvió y andan por otra cosa: Señor, yo te entrego a mi hijo, tómalo. Mi pregunta es: ¿para qué te lo da Dios a ti? ¿Para que se lo devuelvas a él? Es que la formación de los hijos no es de Dios, es de los padres. Y eso la gente no lo entiende. Porque Dios dijo a Abraham: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo Abraham una nación grande y fuerte, porque yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová después de él. Porque Dios sabía que Abraham era un hombre justo que le enseñaba a sus hijos a guardar el camino de Dios. Pero hoy en día no. Señor, aquí está mi hijo, guárdalo, cuídalo, pero que el hijo haga lo que quiera. Entonces, cuando ya están desviados, entonces: pastor, ore por mi hijo anda en esto, mi hijo anda tomando, anda en las drogas, anda con otro muchacho, yo no sé qué le pasa, yo no sé. Ya. Eso te lo pudiste evitar si le enseñaras a tus hijos. Amén. De verdad te lo digo, mi hermano. Yo cuando pienso en mi hijo mayor, sobre todo, y lo veo enfocado, estudioso, y hablando de Dios y predicándole a otros, yo digo: Señor, gracias por mi hijo, porque me diste un buen hijo, me diste un hijo que
entiende, pero yo sé que tú has sido bueno porque nos has guiado para que Él crezca temiéndote, Señor. Y eso te da una paz. ¿Dónde están los padres aquí? Eso te da una paz cuando tus hijos están siguiendo al Señor. Porque el día que partas de esta tierra, tú sabrás que ellos irán por el camino correcto. Por eso Ana dijo: yo lo dedicaré a ti todos los días que viva. No pasará nada. Ana lo que hizo fue un voto nazareo que estaba en Levítico, que había personas que tenían la opción de dedicar a sus hijos a Dios. Y eso fue lo que hizo Ana. Y si Ana lo dedicó a Dios, fue porque Dios la llevó a ese extremo. Dios no se lo daba hasta que Ana no lo ofreciera. Hay cosas que Dios no te ha dado porque Dios está esperando que se las ofrezcas, que les des propósito, que entiendas que hay un propósito. Y ahí dice la Biblia que Ana ese día dice que comió y no lloró más. En pocas palabras, se le acabó la tristeza, la depresión, todo se fue. Porque cuando en la vida tenemos un propósito, entonces caminamos hacia ese propósito y se va la tristeza, se va la frustración, se va el miedo y comenzamos a caminar contentos, felices, porque hay un propósito. O que lo digan los que están aquí que tienen propósito. Pastor, cuando se levanta un domingo para venir a la iglesia, qué emoción, qué alegría, qué gozo servir a Dios, porque hay un propósito, hay un propósito. Y cuando hay propósito, nosotros vamos hacia adelante, estamos contentos. No hay cabida ni a la tristeza, ni a la depresión, ni a la ansiedad, ni al miedo, porque estamos caminando en un propósito. Sabemos que este propósito es un propósito divino, es un propósito que está respaldado por Dios. Sabemos que aunque vengan problemas, aunque vengan ataques, Dios está ahí para ayudarnos en ese propósito. Dios no nos abandona. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ahí está especificando que todo aquel que Dios tiene un propósito, lo que pase en su vida, sea bueno o sea malo, le ayudará para bien. Dios lo va a canalizar para bien, porque Dios tiene los ojos sobre el propósito. Amén. Diga: Dios tiene un propósito con mi vida. Diga: voy a parir el propósito de Dios. Diga: voy a dar a la luz el propósito de Dios. Me voy a embarazar del propósito de Dios. Ana se embarazó de un propósito. Amén. Ana se embarazó, y cuando se embarazó, cuidó al propósito, y cuando lo dio a luz, enfocó al propósito. Amén. Y hay gente que se ha desviado del propósito. Hoy en día vivimos en una generación que cualquier cosa te distrae. Tú te metes al celular, y yo por eso cuando ella lee la Biblia, yo la leo de mi Biblia, porque te distraes. Cuando venga a ver, termina en otras cosas. ¿O no es así? Porque vivimos en un mundo de distracción, y toda esa distracción te distrae del propósito. Y Ana no. Ana, cuando tiene el hijo, lo lleva a la casa de Dios, porque tú tienes que ser una persona responsable con el propósito de Dios. Amén. Y hay gente que se le da un cargo, se le da algo para que le sirva a Dios. Vienen cuando quieren, no obedecen, no respetan. Se fueron los amén. De verdad, no cumplen. En cambio, Ana tomó a su hijo, cuando ya lo destetó, dice la Biblia, lo llevó y dijo: Señor, por este hijo oraba y tú me lo diste, pero yo te lo prometí a ti. Wow, aquí está. ¿Sabes qué es parir un propósito y dárselo a Dios? Amén. O sea, Ana ya había perdido lo que antes le frustraba. Antes quería tener un hijo para demostrarle a la rival
porque ella podía. Ahora tenía un hijo para que glorificara a Dios. O sea que Ana ya no estaba preocupada si la otra tenía hijo o no tenía. Amén. Ahora estaba enfocada en que su hijo le sirviera al Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Lo impresionante es que con un hijo con propósito o una vida con propósito desata las bendiciones de Dios. Amén. Diga, desata las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren que se desaten las bendiciones? Te lo voy a demostrar. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 dice que el joven Samuel servía en presencia de Elí. Ahí estaban los hijos de Elí que eran impíos y corruptos. Pero Samuel no se contaminaba con el mal testimonio de los hijos de Elí, porque un hijo dedicado, no se corrompe con los demás, aunque esté junto a ellos. Amén. Porque los hijos eran impíos, pero Samuel era recto como una flecha. Amén. Y Samuel creció en el propósito. Diga, hay que crecer en el propósito. Samuel se desarrolló en el propósito porque estaba al lado del sacerdote y servía al hombre de Dios. Amén. Tú tienes que servir a Dios y al hombre de Dios porque hay un propósito. Y dice la Biblia que antes que la lámpara se apagara, Jehová llamó a Samuel. Amén. Pero Samuel fue donde Elí, pensando que era Elí quien lo llamaba, porque todavía la palabra de Jehová no había sido revelada a Samuel. Porque cuando usted se enfoca al propósito, Dios te va a hablar continuamente en tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Enfócate al propósito. Dios le habla a Samuel 3 veces, pero Samuel no conoce la palabra de Jehová. Entonces Elí entendió que era Dios que estaba llamando al joven y le dice, cuando te llame otra vez, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Y cuando le dijo así, dijo el Señor, he aquí que yo haré una cosa grande en Israel, que el que le oyere le van a retimbrar ambos oídos. Yo cortaré la casa de Elí y a sus hijos. ¿Por qué? Porque él honró más a sus hijos que a mí. Lo primero que Dios vino a decirle a Samuel es, voy a poner orden en mi casa. Wow. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Diga, poner orden. Es lo mismo que dice Génesis, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y que la tierra estaba vacía y desordenada. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? Poner orden. Porque lo primero, cuando Dios se manifiesta en algo, Dios pone orden, porque Dios camina en el orden. ¿Cuántos quieren orden? Escucha la voz de Dios. Dios viene a poner orden. Y dice que Elí le dijo, ¿qué te dijo Dios? Y le contó todo. Dijo, Jehová es, que haga como le parezca. Y eso incluía que los hijos de él los iba a cortar Dios. Pero mire esto, qué impresionante. La Biblia dice que Jehová volvió a aparecer en Silo a través de la palabra de Samuel. O sea que un propósito atrae la presencia de Dios. Una vida con propósito atrae la presencia de Dios. Cuando estás enfocado al propósito, metido en el propósito, guardado en el propósito, alineado en el propósito, Dios te va a hablar. Dios le hablaba a Samuel. Y dice la Biblia que todo Dan, hasta Berseba, sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, que cuando tú eres un hombre con propósito, otros dan mal testimonio, pero tú darás buen testimonio. Porque Elí le decía a sus hijos, no, hijos míos,
no está buena la fama que oigo de ustedes, porque ellos tenían mala fama y ponían el nombre de Dios por debajo. Pero Samuel vino a exaltar el nombre de Dios. La gente con propósito glorifica al Dios de los cielos. La Biblia dice que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, porque Jehová estaba con Samuel. Dice que los años que lideró Samuel, porque él fue juez de Israel, los filisteos durante 20 años no pudieron vencer a Israel. Porque cuando tú estás en el propósito, Dios te hace victorioso, glorioso, vencedor. ¿Cuántos quieren ser vencedores aquí? A ver, conéctate al propósito. Ahora te voy a decir algo y con esto termino. Cuando muere Samuel, quedan sus hijos. Y si usted lee la historia, dice que los hijos de Samuel se quedaron enfrente como jueces, pero que aceptaban el soborno. Falló Samuel como padre. Qué impresionante, ¿no? Que como juez, que como profeta, pero como padre, falló. ¿Por qué? Su madre no falló, porque su madre hizo un pacto con Dios de compromiso con sus hijos. No se trata de servirle a Dios, se trata de formar a nuestra descendencia que le sirva a Dios, para que el propósito continúe. ¿De qué sirve que yo le sirva a Dios, a su propósito de servirle, pero mis hijos se aparten, no busquen a Dios, sean malos y corruptos? Nadie dice amén. Entonces el verdadero propósito no solo está en servirle a Dios, sino en enseñar a nuestros hijos, en formarlos, en guiarlos, para cuando no estemos en esta tierra, nuestros hijos sigan ese propósito de Dios. Amén. Porque eso es lo que quiere Dios con nosotros. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré a ti y a tu descendencia después de ti. Porque la bendición de Dios tiene que trascender a toda tu generación. Pero depende de tu generación, cómo tú la formas. Porque si tu generación tú no la formas en el temor de Dios, por favor. Entonces, uno de los problemas hoy en día en el evangelio es que muchos padres no enseñan a sus hijos. No se sientan con ellos, no los guían. Por eso la Biblia dice: estas palabras de Deuteronomio 6 que yo te mando hoy, las guardarás en tu corazón. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Se las repetirás. Es que la Biblia tienes que repetírsela todos los días. Andando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las escribirás como señales en tu frente, en tus manos, en los dinteles de las casas, en todas partes. Andando en el camino, les hablarás estas palabras que yo te digo hoy. Entonces, la labor de un padre es ser un maestro con sus hijos. Y para ser un maestro hay que ser un discípulo. Por eso es que queremos a veces que estén orando. Y está bien que oremos, porque la Biblia dice que ora uno por vosotros. Pero el día que tú entiendes el propósito, te darás cuenta que tus hijos caminarán en bendición y ellos serán bendición para otros. Y no andarás buscando que oren por ellos porque andan en problemas. Es totalmente diferente.
Póngase de pie, por favor. ¿A cuánto les ha hablado el Señor hoy? Amén. Un hombre se siente preparado y dispuesto cuando llega a cierta edad, en el momento en que Dios determina llevárselo de esta tierra, y se siente satisfecho cuando siente que ha hecho su tarea, cuando ha enseñado a sus hijos a amar a Dios. Amén. Porque a Dios hay que enseñarlo. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia se aprende a través del padecimiento. Dios utiliza el padecimiento para que los hijos hagan la voluntad de Dios. Porque es fácil hacer la voluntad de alguien cuando esa voluntad está conectada a tu deseo. Pero no es fácil hacer la voluntad de Dios cuando esa voluntad está conectada al deseo de Dios. Y muchas veces ese deseo de Dios es que le obedezcas a Él, no solo en las cosas buenas, sino también en todo aquello que a ti te cuesta obedecer. Amén. Así se hace la voluntad de Dios. En pocas palabras, la voluntad de Dios en su propósito se aprende en los momentos más difíciles y más cruciales de nuestras vidas. Cierra tus ojos. Padre bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Yo te bendigo, Padre. Vamos, bendiga a Dios en esta hora. Bendecimos tu nombre, Dios, y te damos gloria y honra, exaltación, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Señor, te honramos. Perdónanos, Dios. Vamos, hable con Dios. Dile, Señor, perdóname. Había estado desenfocado. Había perdido el rumbo. No conocía tu voluntad. Quiero saber cuál es tu voluntad, Dios. Tú me estás diciendo que debo enseñar a mis hijos, que debo guardar el propósito. Señor, aquí estoy, Padre. Perdóname, Dios. Pero de ahora en adelante me sentaré con mis hijos. Le enseñaré tu palabra, Dios, para que crezcan en tu temor. Bendito Dios eterno, aquí está mi vida. Señor, glorifícate en esta hora. Señor, que tu presencia, Señor, se manifieste en este lugar. Bendice cada vida, cada corazón, cada persona que está en este lugar, Dios. Trae un nuevo tiempo para ellos. Trae un tiempo de refrigerio. Llévate toda carga, toda opresión, angustia, ansiedad, depresión. Todo aquello, Dios, que ha venido tocando sus vidas. Quítalo de en medio, Señor. En el nombre de Jesús, dile, toma, Señor, mis preocupaciones. Dile, toma todo, Señor. Yo pongo mis cargas sobre ti. Y Dios, me abandono en tus manos a saber tu voluntad. La Biblia dice que Ana un día derramó su alma delante de Dios. Si sientes derramar tu alma, hazlo en esta hora. La Biblia dice que Ana derramó su alma y lloraba y lloraba y lloraba. Y Ana decía, Señor, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti. Ana llegó al altar ese día decidida, determinada en un cambio en su vida. Ana llegó a